Bien, vamos a empezar con el análisis de nuestra norma ISO 37301. Esto, como han podido observar, se trata de un documento muy completo, documento que contiene una serie de requisitos basados en los mejores modelos y en los mejores estándares y prácticas internacionales. Las normas ISO de sistemas de gestión, todas están, bueno, las que se han publicado después del año 2012, todas se han establecido sobre la base de una plantilla. Esa plantilla se denomina anexo SL, le decimos a estructura de alto nivel, ahora se le dice estructura armonizada. Y es fundamentalmente una plantilla que contiene los requisitos básicos para cualquier norma de sistema de gestión, por supuesto que aplicable al tema que se está abordando. Es sobre esa plantilla que se incorporó un nuevo requisito en el capítulo 4.1 que veremos en la próxima lección relacionada con el cambio climático. Entonces, vamos a mirar en primera instancia un contexto general, unas definiciones, para que ya entremos en materia de la norma 37301. Bien, entonces hay unas definiciones súper importantes en este modelo. Hay unas definiciones que tenemos que tener presentes y hacerles un análisis pues, detallado, pormenorizado. Por ejemplo, parte interesada. Eh, La definición nos induce a pensar, como pueden ver ahí, en los clientes, por ejemplo, o en las comunidades aledañas, o en los proveedores, o en los accionistas. Pero también podría ser aplicado a otro tipo de personas u organizaciones. Por ejemplo, organizaciones delincuenciales, organizaciones de tráfico de estupefacientes, organizaciones que están tratando de deteriorar nuestra imagen empresarial como una estrategia comercial agresiva. Esas también son partes interesadas de la organización. Entonces, por supuesto que no se trata de que cumplamos los requisitos de las partes interesadas en su totalidad. El análisis de partes interesadas es que consideremos cuáles son y cuáles son esos requisitos, de tal manera que podamos, con toda esa información, crear un análisis muy amplio del contexto donde está operando la organización. De eso vamos a hablar en el capítulo 4. La alta dirección es la persona o el grupo de personas que dirigen, direccionan y definen hacia dónde va la organización y que están ubicados en el más alto nivel. ¿Qué es sistema de gestión? Esto es un asunto súper importante. En el año 1987 se publicó una norma, ya no existe, ya está cancelada, la norma ISO 8402. No se hablaba de sistema de gestión, pero sí se hablaba de sistema de calidad. Y entonces hacía referencia a un conjunto de procesos, procedimientos, autoridades, responsabilidades en una organización. Desafortunadamente, pues alrededor del planeta muchas personas comprendieron que cuando hablamos de sistema de gestión estamos hablando de un conjunto de documentos. Y entonces, cuando esos documentos están en una carpeta física, las personas se refieren a que esa carpeta es el sistema de gestión. No, eso no es el sistema de gestión. Eso es una carpeta con documentos. Así de simple. Pero desafortunadamente, pues es porque el proceso de evolución de las normas ISO fue perfeccionando, va ido mejorando, porque esto no ha terminado aún. Ha ido perfeccionando y mejorando todo el contexto de aplicación y todo este conjunto de definiciones, pues que hacen
mucho más aplicables estas normas. Entonces, hoy, año 2024, que estamos desarrollando este curso, mm, sistema de gestión son elementos. ¿Qué son elementos? Pues un montón de cosas, políticas, procesos, decisiones, actividades, infraestructura, o sea, un montón de cosas, elementos de una organización, o sea, hacen parte de una organización, están interrelacionados, guardan una relación entre sí o interactúan. Lo que hace el uno interfiere en el otro, lo hace mover, lo empuja, lo retrasa, lo acelera. Y todo ese conjunto de elementos que se están moviendo todo el tiempo sirven para que la organización establezca políticas, políticas en nuestro caso, porque el sistema de gestión genéricamente es esto, sistema de gestión del compliance, pues será la política de compliance de la organización, objetivos del compliance y procesos para lograr estos objetivos. Entonces, fíjense que un sistema de gestión no es ningún conjunto de documentos, ni son unos procesos escritos, ni son unos formatos, o sea, eso no es un sistema de gestión, eso es parte, esos son algunos de los elementos. Pero la fortaleza de esto está en que son asuntos o elementos interactuantes que producen políticas, lo que significa que la política del compliance de la organización puede actualizarse, de hecho debe actualizarse en la medida que avanza la organización estratégicamente. Los objetivos, que siempre es la definición posterior, fíjense que la definición de objetivos es el resultado a lograr. Entonces los objetivos pues dependerán de la política y dependerán del propósito de la organización y dependerán pues de una serie de asuntos propios, estratégicos, funcionales, tácticos de la organización. Y los procesos de un sistema de gestión, pues, es la estrategia general de la organización para cumplir con esos objetivos de ese sistema de gestión. Ténganlo ahí, es súper importante. Nos han enseñado que los objetivos deben decir qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, qué, por qué. Bueno, es posible que en algunas metodologías hacerse muchas preguntas permita caracterizar muy bien el objetivo. En las normas ISO, el objetivo no tiene ningún requisito de que debe incluir el qué, el cuándo, el cómo, el por dónde, el para. No, aquí simplemente el objetivo debe describir de una manera muy precisa, de una manera muy clara, cuál es el resultado que se pretende lograr. Eso es un objetivo. Por lo tanto, capacitar al personal, eso no es un objetivo. Por más que yo escriba, capacitar al personal en asuntos relacionados con el compliance una vez al año. O sea, es que no importa si yo digo el qué, el cómo, el dónde, el cada cuándo. Si yo no redacto eso como un resultado que quiero lograr, eso no es un objetivo, puesto que la definición de objetivo es resultado a lograr. Desempeño o performance en inglés. El desempeño, pues es el resultado que yo puedo medir o puedo monitorear. O sea, están muy ligados el objetivo con el desempeño. El objetivo es lo que yo quiero lograr, el desempeño es el resultado que obtuve. ¿Qué es un riesgo? Ya hablamos un poco de esto y seguramente vamos a seguir hablando del tema riesgos, pero en principio recuerden que la decisión tomada de la Organización Internacional para la Normalización ISO frente a la definición del término riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Eso significa que yo, antes de hacer una determinación de riesgos, primero tengo que saber los objetivos y tengo que hacer un análisis, un inventario de las incertidumbres o de los eventos inciertos o de los eventos de riesgo. Y luego tengo que, además de hacer la identificación de incertidumbres, tengo que determinar cuál es el efecto más probable
no les dé susto hablar del más probable, porque en los sistemas de gestión hay muchas cosas que no sabemos con toda precisión si estamos con la verdad plena o pues, si hay cierto porcentaje de error o de desviación en el resultado. Eso ocurre con los efectos y con las causas y todos esos análisis siempre me llevan a causas de mayor probabilidad o efectos de mayor probabilidad. Por lo tanto, el efecto que tiene la incertidumbre, el efecto probable de la incertidumbre, apuntándole a los objetivos, es a lo que denominamos riesgo. El órgano de gobierno en esta norma hace referencia, por ejemplo, a la junta directiva, es decir, quien tiene la responsabilidad última, la autoridad para todas las actividades de gobierno y política de una organización, a quien la alta dirección le rinde cuentas. Mm, Personal, lo veremos en el capítulo 7. La norma ISO 37301 habla del personal y está hablando de individuos, pues de seres humanos que tienen una relación reconocida como laboral eh, o contractual de acuerdo con la legislación de cada uno de nuestros países y que su actividad dependa de la organización. Es decir, no necesariamente es la plantilla del personal que tiene un contrato de trabajo a término fijo o a término indefinido, sino que hace referencia a cualquier persona con cualquier tipo de relación laboral o contractual que tiene una dependencia de la organización. La función de compliance es más conocido como el oficial o la oficial de compliance. Es una persona, eh, es una persona o un grupo de personas pues, que tienen responsabilidad y autoridad para que este sistema de gestión opere de manera correcta, o sea, tiene una gran responsabilidad. ¿Qué es el riesgo de compliance? Pues entonces, esta definición nos dice que el riesgo de compliance es un riesgo, o sea, pues por definición misma, es un riesgo, o sea, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Pero cuando lo abordamos dentro del análisis de la norma ISO 37301, tenemos que completar el ejercicio determinando cuál es la probabilidad que tiene de ocurrir ese efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de compliance, combinar esa probabilidad con el impacto o las consecuencias del no cumplimiento de compliance. O sea, tenemos que de una vez definir en nuestras organizaciones cuáles son los métodos que vamos a emplear para determinar la probabilidad y las consecuencias asociadas a los riesgos del compliance. De tal manera que podamos identificar cuáles controles hoy existen, operan, y podamos determinar posteriormente esos controles existentes, qué tanta capacidad tienen de reducir la probabilidad o de reducir las consecuencias o impacto. Y entonces, en cuánto me reduce la magnitud de ese nivel de riesgo. Y ese se llama nivel de riesgo residual. Y es con el nivel de riesgo residual que tomamos decisiones. ¿Qué es una obligación de compliance? Pues son los requisitos que una organización obligatoriamente tiene que cumplir, más aquellos que elige voluntariamente cumplir. Y entonces aquí es donde está el punto de análisis fuerte. Compliance es el cumplimiento de todas las obligaciones, de todas las obligaciones. Es decir, que para poder hacer una identificación plena de obligaciones de compliance tenemos que tener pues, un sistema de información que nos permita tener actualizada una gran cantidad de información y muchas personas expertas en diversos temas determinando la aplicabilidad de, de algunos documentos legales, de textos legales, de ahí la importancia de conocer pues un poco la jerarquía de los documentos legales, la interpretación y que nos pueda en el tiempo poder determinar en determinada fecha cuál era
la documentación o los requisitos aplicables en su momento. Y entonces cuando hablamos del sistema de gestión del compliance, es el sistema de gestión, o sea, la política, los objetivos y los procesos que se tienen previstos para cumplir con todas esas obligaciones de manera continua. Ese es el sistema. Entonces, empieza uno a deducir que el sistema de gestión de compliance tendrá que tener unos procesos relacionados con la identificación continua de obligaciones, el análisis de la aplicabilidad y pertinencia de las obligaciones, la determinación de la validez, los análisis de jurisprudencia para saber claro, depende mucho del sistema legal de nuestro país, si nos basamos más en la norma que en las decisiones previas, como ocurre en estos del common law, eh, pero finalmente tenemos que tener un sistema que nos permite identificar obligaciones, aplicabilidad, eh, retroactividad, aplicación en el tiempo y luego poder tener toda esa información actualizada de tal manera que en lo sucesivo yo pueda planificar cómo cumplir con nuevas obligaciones cuando estas aparecen, cómo volver a encauzarme cuando detecto un no cumplimiento de una obligación del compliance. Eso es un sistema de gestión del compliance. Fíjense que agrupa una serie de procesos orientados a cumplir unos objetivos que provienen de una política que está establecida por la alta dirección y ratificada por el órgano de gobierno. Cultura. Esto es súper importante. El ejemplo típico. Todo el que conduce un vehículo sabe que cuando la luz del semáforo está en color rojo hay que detenerse. Eso es un tema de conocimiento, pero de ahí a que yo voy un poco afanado a una reunión o con una situación de emergencia, un evento de emergencia, que yo llegue a un semáforo y esté con la luz roja encendida y yo decida parar o no, es un tema de cultura, no de conocimiento, que yo sé que debo parar. Otra cosa es que yo quiera. Entonces, el tema de que yo quiera hacerlo, el tema de que yo realmente me haga responsable del cumplimiento de las obligaciones, es un asunto de cultura. Y esto es muy fuerte en ISO 37301. La cultura del compliance son el conjunto de valores, ética, creencias y conductas que hay en una organización que interactúan con las estructuras y sistemas de control, o sea, con el funcionamiento de la organización, con el control de los procesos de negocio de la organización, con el organigrama, con las relaciones de dependencia, las autoridades, interactúa con todo ese funcionamiento, esos valores, ética, creencias y conductas, de tal manera que esa interacción produce normas de comportamiento que llevan a la organización a que cumpla sus obligaciones. O sea, es un tema de enseñar con el ejemplo, es un tema de ser coherente, de ser consistente. Ya veremos en la norma. ¿Qué es conducta? Son comportamientos y prácticas que repercuten en los resultados de la mayoría de las partes interesadas. La conducta es el producto de las creencias de las personas y las creencias de las personas se dan, se desarrollan o se ratifican a partir de sus experiencias de vida. Eso es un ciclo que estudia muy bien la psicología conductual y que fundamentalmente en la norma ISO 37301 se nos pide que analicemos precisamente el entorno de operación de la organización, cuáles son las actividades que desarrollamos en términos de toma de conciencia para generar experiencias que conduzcan al compliance y esto lleve a creencias por parte de las personas que concluyan finalmente en conductas propicias o claramente alineadas con el compliance. El problema es que en el sentido negativo también funciona. Entonces, si la organización le quita el 5% de los productos y reutiliza productos que ya debió haber dispuesto de otra forma o para un uso diferente,
o si de alguna forma engaña a sus clientes, le queda muy difícil, pero muy difícil a esa organización que haya una cultura de compliance cuando la misma organización va en contra de él. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos aprendemos con el ejemplo. Y el ejemplo, lo explica la psicología conductual, proviene de las experiencias en el trabajo que promueven, generan, ratifican creencias y conducen a las conductas de las personas. Y entonces, pensando en que esto es un sistema móvil, esto se está moviendo, fíjense, tiene una serie de objetivos del compliance, hay una serie de principios para el compliance, y entonces sistemáticamente dentro de la organización pues hay una serie de actividades que se desarrollan o procesos. Entonces, planificación, política, objetivos, alcance, todo el tema de recursos, apoyo, competencia de las personas, operación, control, auditorías, revisión por la dirección, monitoreo a través de indicadores, monitoreo a través de percepciones, y finalmente los procesos relacionados con la identificación de los no cumplimientos de obligaciones, las no conformidades del sistema, todo esto apuntándole a la mejora continua. Esto es el marco general. Esto es apenas el marco general. Voy entonces a pedirles a cada uno de ustedes que vamos al siguiente taller. Es sumamente interesante. No, no lo busquen por Google, porque probablemente no lo van a encontrar. Háganlo de su propio análisis. Vamos a valorar mucho más que lo hagan de su propio análisis. Para darles una pista, cuando establecemos un esquema de procesos, los procesos habitualmente se le pone un nombre, pero el nombre tiende a ser corto. Entonces, proceso de gestión humana. Sí, pero es un nombre muy corto que representa pues una gran cantidad de actividades o un proceso comercial o un proceso de identificación continua de obligaciones del compliance. Son nombres cortos que su nombre induce a entender de qué se trata. El taller que vamos a hacer es fundamentalmente induciendo a que ustedes escriban nombres cortos para esta actividad. Entonces, vamos con el taller y ya nos vemos.